Bien, antes de empezar quiero leerles a ustedes Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 1. Dice así el título. Y quiero que le pongan atención al título porque va a ser clave a la hora de compartir el testimonio. Dice, viviendo en el Espíritu. Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al ¿qué? Muy bien. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos que conforme a la, sino conforme ¿qué? Al Espíritu. Conforme al Espíritu, versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es ¿qué? Vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el ¿qué? El Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y versículo 14 quiero que me ayuden a leerlo todos, a la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos ¿de quién? De Dios. Muy bien. Porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. La primera vez que me llamaron a compartir mi testimonio para mí fue difícil y les voy a decir por qué. Porque yo conozco el Evangelio desde hace mucho tiempo, desde el vientre de mi madre. Papá me hablaba siempre y me decía: hijo, tú vas a ser un hombre de Dios, Dios va a hacer cosas grandes en tu vida, Dios no sé qué. Y siempre tenía eso, desde el vientre de mi madre conocía el Evangelio. Así que yo iba a las iglesias. Yo recuerdo que si había un testimonio que me impactara, eran esos testimonios que uno veía que el tipo había subido al tercer cielo, había bajado al infierno. A mí esas vainas y que el tipo le metieron 20 balazos, pa, 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 y el tipo y todavía vivía. Yo decía: no, un man de esos, Dios tiene algo grande con ese man. Definitivamente no se murió, porque Dios tiene algo muy grande con él. Así que cuando me llaman a mí a dar mi testimonio, yo lo primero que dije: no, pero qué aburridor mi testimonio. Y les voy a decir por qué. Porque mi testimonio probablemente es igual o menos grave de muchos de los que están aquí. Pero ¿por qué me gusta ahora hacerlo y decirlo? Porque es bueno que entendamos algo, que Dios está dispuesto a utilizar no solo a la persona que tocó fondo o el que ha hecho cosas tenaces, sino también a cualquier persona que se ponga en las manos de Dios. A cualquiera. A veces pensamos que uno tiene que tocar fondo como para entender muchas cosas. No, Dios está dispuesto a tocar a cualquier persona, a usar a cualquier persona que está dispuesto a entregar su vida. Así que para mí hoy va a ser un honor poder contar mi testimonio, que probablemente, como dije, va a ser muy igual a muchos de los que están en esta tarde acá. Yo nací en la ciudad de Nueva York. Yo fui criado en los Estados Unidos. Nací y fui criado allá hasta los 11 años. A los 11 años Dios le habla a papá y le dice: Ernesto, es tiempo que te vayas para Colombia, que vuelvas a tu tierra. Y de un lugar tan cómodo como estábamos, nos manda a un lugar tan incómodo como era en ese momento la economía, todo lo que estaba pasando el país aquí en Colombia. Así que cuando nos regresamos, llegué aquí a los 11 años y comenzaron mis traumas. Y les voy a decir por qué comenzaron mis traumas. Porque
Yo nací en Estados Unidos, solo hablaba inglés. Yo no hablaba español, no escribía español, no leía español. Entraba primero de bachillerato y de primero de bachillerato me bajaron a tercero de primaria por no saber ni hablar, ni escribir, ni leer español. Imagínense ese trauma tan tenaz, el más grande del curso y el más bobo. Esa vaina es tenaz. Además usted no se imagina el bullying tan tenaz. Todo el mundo me decía, y a mí me daba pena decir que yo era gringo, porque con esta pinta de indio que tengo, pues ¿quién me lo iba a creer? Ustedes saben que es llegar acá y yo llegaba y todo el mundo hablaba, un tipo de primero bachillerato que tenía que ya era grande y todo, me ponían a leer, no podía leer, no sabía hablar español, no sabía leerlo. Así que comenzaron mis traumas y comencé a pelear con Dios a una temprana edad. A los 11 años empecé a decirle: Dios, ¿verdad? Si tú eres tan bueno, ¿por qué nos hace ir a Colombia? ¿Por qué nos hace venir a sufrir acá? Mi papá está sufriendo, nosotros aquí en una incomodidad que porque tú le hablaste. Y comencé a pelear con Dios. No sé si a ustedes les ha pasado, pero la mayoría de peleas que nosotros tenemos con Dios es porque siempre estamos esperando que Él nos dé algo, y por no darnos lo que estamos esperando, como que siempre pensamos que Él es malo. Eso nos pasa como hijos, cuando papá o mamá no nos complacen algo, pensamos: mi papá y mamá no me quiere porque no me ha dado lo que quiero. ¿Sí? Bueno, más o menos eso era lo que me estaba sucediendo a mí en ese momento. Comencé a rebelarme con Dios, y a la edad de 11 años me aparto del evangelio, porque conociendo el evangelio me aparto del evangelio. Alguien me dijo algo muy cierto: probablemente no fue que te apartaste del evangelio, probablemente fue que no conocías de Dios, porque cuando uno conoce de Dios es diferente, uno no se quiere apartar de Dios. Pero realmente lo que me pasó fue que empiezo a tener un corazón duro y comienzo a caer en lo que son drogas. Empecé a fumar marihuana, pero eso no era muy fuerte para mí, podía controlarlo. Comencé a caer en diferentes vicios, pero nada me podía controlar en ese momento. Pero caí en una cosa que fue la debilidad más grande: fue en la inmoralidad sexual. Caí en la inmoralidad sexual. Caí en un momento en donde quería estar todo el tiempo, tenía revistas pornográficas. Mi vicio lo tenía solo un clic. Y caí en una cosa que para nosotros los jóvenes hoy por hoy es difícil. Les voy a decir por qué. Porque aparentemente eso no es una adicción en nuestra sociedad hoy por hoy. Que un pelado esté pensando todo el tiempo: viejas, sexo, eso es normal. Eso es normal. Pero a veces confundimos: una cosa es apetito sexual y otra cosa es una adicción sexual. Y yo caí en una adicción, en una inmoralidad sexual, y comencé a vivir una vida desordenada. Y eso sí no lo podía controlar. Y en esa inmoralidad sexual me enamoro de la persona que no tengo que enamorarme. ¿A usted les ha pasado eso? Que a veces uno se entrega, que uno como que uno dice: me enamoré de esta persona. A los jóvenes nos pasa mucho, a ustedes les pasa a diario. A veces uno pone los ojos en la persona que no tiene que poner los ojos. Ese no es para usted, y uno sí, ese, que no, y uno se empeña esa la persona y esa la persona, y termina uno enamorándose de la persona que no tiene que enamorarse. Eso me pasó, me terminé enamorando de una niña que era muy inteligente, muy astuta, y jugó no solamente conmigo sino también con mi vecino. O sea, les voy a contar la historia rápidamente. Ella tenía de novio a un par de manes viviendo, nos dividía solamente una pared. Así que usted se puede imaginar, la china venía y era inteligente porque mataba a 2 pájaros de un solo tiro. Iba a hacer una visita, estaba conmigo, salía y después estaba con el vecino. Y después de eso terminó también quedando embarazada de él, y yo terminé diciéndole: no, por favor, yo soy el hombre de tu vida, yo soy capaz de responder por ese bebé aunque no sea mío. Y comencé a caer y yo: no, esta es la mujer. Y me enamoro de la que no tengo que enamorar. Así que cuando uno se enamora de la persona que no tiene que enamorarse, ¿sabe qué es lo que va a pasar? El resultado de todo eso se llama dolor. Y comencé a sufrir, y comencé a vivir una cosa tenaz. Comencé el corazón a partirse, a volverse una nada. Y yo decía: Dios, no, Dios mío, me hizo traer acá. Y yo miraba y comencé. Llegó un momento de mi vida que quise hasta quitarme la vida. Y en ese desespero y depresión, me acuerdo que un día me encontré con un amigo, y el hombre me llama y me dice: hermano,
te veo acabado. Y yo, sí. Y me dice, Chino, yo sé que usted es hijo de pastor, yo sé que usted a veces va a la iglesia, pero ¿sabe cuál ha sido su problema? Su problema es que usted nunca ha vivido en el Espíritu, y por eso es que usted está tan acabado, tan achicopalado, tan vuelto una nada. Y yo lo miré y lo primero que le dije, hermano, lo último que quiero escuchar ahorita, lo último es que me hablen de Dios. En esta depresión que yo estoy, que me quiero quitar la vida, lo último que quiero es que me hablen de Dios. Hermano, no me hable de Dios. Y le voy a decir por qué. Porque probablemente yo sé más de lo que usted sabe de Dios. Yo me creía un tipo que sabía mucha Biblia. Y entonces yo le decía, hermano, ¿sabe qué? Ser cristiano, ser evangélico, ser espiritual es lo más aburridor. Es lo más aburridor. Yo no quiero ser un tipo aburridor. Vea los cuadros, vea el sinónimo de santo. Santo, una persona santa es una persona aburridora. Le decía, mira un cuadro de un santo. ¿Usted cuándo ha visto un santo, un cuadro de un santo así? ¿Cuándo lo ven? Nunca. Al contrario, vean los cuadros de los santos y todo el tiempo y uno dice, pobre man, le tocó duro en la vida. Y entonces yo le decía, yo no quiero ser santo, papá. Yo conozco cómo es eso. No. A mí la santidad, a mí esa vaina no. Yo sé el cuento y conozco el discurso y conozco la carreta. Yo no quiero eso. Y me dice, déjame hablar. Le dije, no, hermano. Yo lo último que quiero es que usted me hable de Dios. Y el hombre me dijo, deme 5 minutos. Déjeme explicarle lo que es vivir en el Espíritu. Y me decía, Oscar, vivir en el Espíritu no es uno estar levitando todo el tiempo con una cara de tristeza. No es estar a uno todo el tiempo, yo soy espiritual. Nada que ver. Me dijo, Oscar, ¿sabe qué es vivir en el Espíritu? Y me dio un ejemplo que hoy quiero compartir con ustedes. Me dio un ejemplo que fue el siguiente. Me dijo, vivir en el Espíritu. Quiero que por un momento, Oscar, te traslades a la época del Renacimiento, donde existían las grandes carrozas, donde estaba la carroza del rey, que era el carretero, la carroza y el caballo del rey. ¿Ustedes se acuerdan de ese conjunto? ¿Sí se acuerdan? Lo que era en esa época la carroza, que era el carretero, el rey tenía su carretero, tenía sus caballos, tenía su carroza. ¿Sí se acuerdan? Como que hay unos que no están perdidos. Sí, bueno, está bien, pongámoslo más los zorreros. ¿Sí han visto un zorrero? Sí, pongámoslo más moderna la vaina. Sí, listo. Imaginémonos un zorrero. ¿Cómo es el conjunto de un zorrero? ¿Cómo es? Imaginémoslo, ¿cómo es? Está el zorrero, está el caballo del zorrero y está la carroza del zorrero. Esto es un conjunto. ¿Sabía usted que un día la Biblia dice que un día nuestro espíritu tendrá que dar cuentas al Padre? ¿Sabían eso? ¿Qué pasó con nuestro espíritu? El hombre me dijo lo siguiente, Oscar, vivir en el Espíritu no es nada más que esto. Es dejar que el Espíritu de Dios se suba a tu carroza y se una con tu espíritu y comiencen a controlar la carroza de tu vida. Comienza el Espíritu, porque ojo, el carretero tiene la habilidad de ver más allá de lo que el caballo ve. ¿Qué quiero decir? Que el Espíritu tiene la habilidad de ver más allá de lo que nuestros sentidos o nuestra alma puede ver. La Biblia dice que es el Espíritu que nos guía a toda verdad y a toda ¿qué? Justicia. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando el Espíritu de Dios se sube, vivir en el Espíritu no es poner una cara de yo no fui. Vivir en el Espíritu es que se suba el Espíritu de Dios y comience a controlar la carroza. Y entonces empiezan, y el caballo se va a desbocar y el Espíritu empieza, caballo, y él, estoy desesperado, caballo. El Espíritu, o sea, el carretero tiene la habilidad de ver el abismo y tiene la habilidad de ver la carretera y tiene la habilidad de ver los caminos, y entonces le dice, no, por ese camino no es, sino es por este. Cuando el hombre me dijo eso, me dijo, Oscar, si sigues viviendo en el alma,
Si sigues viviendo con tu mente, si sigues viviendo de ese caballo que te está arrastrando, vas a terminar mal. Deja que el Espíritu de Dios se suba a tu carroza. Cuando el hombre me dijo eso, dije, tiene razón, voy a hacer eso. Así que, ¿sabe qué hice? Me fui a la cama, me acuerdo tanto ese día, a la casa, y estando en mi cama le dije, Dios, hice una oración sencilla. Le dije, Dios, yo no te conozco, yo no sé quién eres. Papá me ha hablado toda la vida de ti, mamá me ha dicho que tú eres bueno, pero yo no te conozco. Y yo lo único que te pido, Dios mío, es que yo quiero que tú seas entrando a mi corazón y siendo guiado, y quiero que mi vida sea guiada por tu Espíritu. Y me acuerdo que le hice este trato. Imagínense, uno dándole órdenes a Dios. Imagínense esta vaina, la criatura dándole órdenes al Creador. Y me acuerdo que le dije, Dios, y vamos a hacer un trato de caballeros. Yo te voy a dar un mes de mi vida, un mes en donde voy a darte todas mis debilidades, todo esto que me es difícil de controlar, te lo voy a entregar. Y durante un mes voy a estar limpio, nada de viejas, voy a coger las revistas pornográficas, las voy a echar para todos lados, no voy a ver nada, me voy a concentrar simplemente en ti durante un mes, y te prometo que en un mes voy a estar recto, pero en ese mes yo quiero que tú te aparezcas en mi vida. Terminé la oración, me acosté y lo primero que dije, el hombre va a entrar ahorita a mi cuarto. Y entonces yo me dormí con un ojo abierto y el otro cerrado. Dije, ¿a qué hora va a entrar? Y yo ahí quieto. Primer día, no pasó nada. Segundo día, tampoco pasó nada. Tercer día, cuarto día, primera semana, soy honesto con ustedes, no sentía nada, absolutamente nada. Yo me acuerdo que cuando yo empecé, yo decía primera semana y no siento nada. Yo esperaba que alguien, no sé, que alguien me entrara a mi cuarto y me dijera, hola. Y yo, ay sí, ay tú eres verdadero, ay ahora sí creo, Dios mío, gracias, te revelaste a mi vida. Yo esperaba de todo, o sea, soy honesto con ustedes. Entré a la segunda semana y yo no sentía nada. Nada es nada. Leía la Biblia y yo no entendía nada. Yo veía la Biblia y yo decía, esto es como para locos, yo no entiendo nada. Segunda semana, y entré a pelear en la segunda semana con una adicción muy fuerte, que era mi adicción a la inmoralidad sexual. Aquellos que han tenido alguna adicción saben lo que quiero decir. Cuando uno empieza a pelear con eso, eso es una cosa tenaz. Yo a la segunda semana yo pasaba saliva, como yo les decía, mi adicción la tenía solo que a un clic, lastimosamente. Y lo dicen los semiólogos y los sociólogos y los grandes entendidos de nuestra sociedad. Nosotros hoy por hoy estamos viviendo en una cultura que se llama la cultura porno. ¿Sabe qué es la cultura porno? Que todo nos lo venden a través de sexo, absolutamente todo. Todo nos lo están vendiendo a través de sexo. Usted va a ver un carro bonito, usted tiene sed en un comercial de televisión. ¿Y qué tiene que ver la sed con una niña en bikini? Tómate una gaseosa. Y uno, ¿qué tiene que ver la niña en bikini con la gaseosa? Nada, pero te la van a vender. Te van a vender esa cultura porno que nos están metiéndolo hasta por entre los ojos. ¿Por qué? Porque estamos en esa cultura. Y lastimosamente, vuelvo y lo digo, yo estaba viviendo, mi adicción estaba solo un clic. Y no solamente un clic, yo salía de la casa y por todos lados veía mi adicción. Yo decía, mujeres por todos lados, qué vaina tan tenaz. Yo decía, no más, me voy a volver loco. Segunda semana yo no podría aguantar. Yo decía, y Dios no aparece por ningún lado, ni siquiera una muestra, ni siquiera un soplo, como para yo decir, sí, ya no, nada. Yo decía, y yo peleando con esta adicción. Y en la segunda semana me acuerdo tanto que en esa pelea llegó alguien a mi casa. Y aquí necesito que ustedes me pongan atención y me ayuden, porque no me gusta herir susceptibilidades. Llegó, me acuerdo que timbraron, yo salí, yo tenía un balcón ahí, y salí. Y llegó una niña a mi casa, ¿cómo le decimos nosotros? Esas niñas que lo entregan todo, que lo dan todo, no sé cómo decirle, que le llaman la novia del barrio, ¿sí? ¿Me entendieron o tengo que seguir dando explicaciones? ¿Ya entendieron bien? Llega la niña y me timbró y yo parado en ese balcón. Imagínense esta situación.
Yo paraba ahí, trin, en el balcón, ra, y la veo ahí yo, hola, y la vieja me dice, hola, ¿cómo estás, Oscar? Y yo ahí parado, yo la miré y yo le dije, no, pues yo mal, pero tú muy bien. Y me decía ella, ah, ya. Mira, lo que pasa es que quiero decirte lo siguiente. Mi papá y mi mamá se van de fin de semana de viaje, yo voy a estar sola. Yo no sé si tú quieras pasar este fin de semana en mi casa. Le dices a tus papás que te vas a ir de viaje y te vas a hacer fin de semana conmigo. Y yo solo dije, ¿qué? Y lo dije de uno. Y yo cuando le voy a decir sí, y yo que le voy a decir sí, y en milésimas de segundo, yo le voy a decir sí, y lo primero que sentí era como si alguien me hubiera hablado a mi mente y a mi corazón. Y me dijeron, caballo, Oscar, tú le prometiste a Dios un mes de tu vida y hasta ahora estás entrando a la segunda semana. Te quedan 2 semanas. Y yo por dentro, no puedo. Y ella me decía, ¿por qué? Le decía, no puedo. ¿Por qué? Yo ¿qué me iba a poner a decirle? No, porque es que tuve un encuentro con Dios. Y sabía que va a entender eso. Además, qué oso, soy honesto. Yo le decía, uy, qué oso que me voy a decir que me volví loco. Entonces yo, ¿por qué no puedes? Y yo, no, Dios, ¿qué? No sé, no puedo. Me decía, pero ¿por qué? No puedo, hermana, no puedo. Me dijo, bueno, tú te lo pierdes, Oscar. Se volteó esa niña y empezó a andar patas así. Y yo en ese balcón y yo la miraba y yo le decía, no, venga, pero no se vaya tan rápido, venga, no se vaya tan rápido. Y se devolvió, porque a nosotros nos gusta jugar con el pecado, ¿sí o no? No nos gusta cuando le prometemos a Dios ser tan honestos, sino que nos gusta como molestar, jugar con el pecado ahí a medias. Se acercó y me dijo, ¿qué pasó? Y le dije yo, mira, nena, te voy a ser honesto. Yo este fin de semana no puedo, pero el otro mes sí. Y entonces ella me decía, sí, pues sí, el otro mes sí, segurísimo voy a estar el otro mes. Y entonces me dijo, bueno, listo, entonces nos vemos el otro mes. Y yo, sí, vaya, sí, yo, uy, Dios mío, hasta el otro mes. Pero dije, me voy a aguantar, dije 2 semanas. Y comencé esa pelea. Yo recuerdo que para mí, yo en esos momentos le decía a Dios, esto es injusto, porque ni una muestra de tu amor, y a mí me está tocando pelear solo. Así que yo le decía a Dios, por lo menos dígame algo, déjeme saber que usted es real, déjeme por lo menos que sentir algún cosquilleo en los pies. Pero ya llevo 2 semanas y nada. Pasó la 3ª semana, soy honesto, nada es nada. Yo iba a la iglesia y yo como que voy a que alguien me mire, no sé. Yo sentía que alguien iba a acercarse y me iba a mirar y me decir, Oscar, tengo una palabra de Dios para ti, ven para acá. Y yo dije, eso era lo que estaba esperando. Llegó la 3ª, 4ª semana, y en esta 4ª semana, ya a punto de terminar la semana, yo ya no aguantaba más, dije, voy a tirar la toalla. Y en esa 4ª semana, me acuerdo que era un viernes, recibí un teléfono. Yo contesto, aló, y me dicen, sí, el señor Oscar Mauricio. Y yo, sí, con él. Me dicen, señor Oscar Mauricio, te llamamos del canal RCN. Y yo, ¿qué? Del canal RCN. Les voy a contar para que puedan entender esta historia y contextualizar la historia para que puedan entender lo que iba a empezar a vivir en ese momento. Yo desde peladito siempre quise ser actor. Toda la vida quise ser actor y cantante. 2 cosas que siempre añoré en la vida. Yo dije, yo quiero ser actor y cantante. Yo nunca me imaginé o nunca me he imaginado estar detrás de un escritorio, jamás. Siempre me imaginé enfrente de una cámara, siempre me imaginé cantando, siempre yo estaba, mi mente y mi corazón estaba siempre en las artes escénicas, siempre, mi inclinación era eso. Así que cuando yo llegué aquí a los 11 años, a mi papá le dijeron, mire, la única manera que ese chino suelte y que llegue a hablar realmente español, métalo en una academia de teatro. Así que de los 11 años yo empecé a estudiar
en una academia de teatro para poder un día tener la oportunidad de poder presentarme en televisión, que era mi gran meta. Estudié desde los 11 años y de los 11 hasta los 20 años nunca me dieron una oportunidad, jamás. Yo estudié todo ese tiempo. Yo recuerdo que yo iba a RCN, llevaba mi hoja de vida a diferentes programadoras y nunca me abrieron la puerta. Siempre había una excusa: este man es muy chiquito, no, usted es muy feo para ese personaje, man. Entonces siempre había una excusa, siempre. Así que ustedes se pueden imaginar lo que yo estaba viviendo en ese momento. Por primera vez RCN me llamaba a mi casa y me dice la señora: Oscar Mauricio, usted hace como 6 meses había dejado su hoja de vida acá. Usted vino y la directora lo vio y ella quiere hacerle un casting. Yo no lo podía creer. ¿Van a hacer un casting? Sí, señor. Lo necesitamos el día lunes a las 3 de la tarde. Y yo: sí. La idea es que traiga su vestuario. Y yo: sí. ¿Sí puede? Sí. Yo: sí. Sí, yo no lo podía creer. Yo solo soy honesto. Yo decía: donde mis amigos me estén haciendo una chanza sería muy tenaz, Dios mío, muy tenaz. Yo lo primero que pensaba era: muy tenaz donde me hagan esto. Yo decía: Dios mío, esto es. Y la señora me decía: ¿pero estás seguro que puede? Yo: sí, sí. Ah, bueno, entonces lo esperamos. Yo: sí, sí. Señor Oscar Mauricio. Yo: sí. ¿Está ahí? Yo: sí. ¿Puede ir? Sí. Ah, bueno. Me colgó. Sí. Sí, colgué. ¿Y sabe qué me pasó en ese momento? Comencé a llorar. No entendía por qué. Colgué y comencé a llorar. Y yo lo único que me acuerdo ese día que yo decía era: Dios, gracias. Gracias por lo que tú estás haciendo. Me quebranté y voy a serles honesto. Y en ese momento entendí que Dios a cada uno se va a revelar como Él quiere. Yo le decía: yo esperaba que tú te revelaras de mi vida de una manera fantasmagórica, de una cosa sobrenatural, y te revelaste en mi vida como nunca me lo pensé. Y yo estaba con el teléfono, me senté y empecé a llorar como un niño pequeño. Además, mi papá llegó asustado porque yo hace rato yo no lloraba como lloraba en ese momento. Yo había sido un tipo de corazón duro. Cuando a uno le maltratan el corazón, cuando a uno tiene heridas en el corazón, hay momentos que uno como que quiere llegar, coger las llaves, encierra la vida de uno en ese corazón, coge esas llaves y las bota, y uno como que no quiere que nadie más vuelva otra vez a entrar a ese corazón. Así que yo decía: yo no quiero que nadie. Y cuando yo empecé a llorar en ese momento, yo sentía como si Dios estuviera entrando y me estuviera abriendo ese corazón. Y yo vuelvo y otra vez a insistir, llamaba a la gente: no, mire, yo estuve en Okio, ¿qué así? Ah, no me acuerdo. Y yo: pero yo soy actor. Ah, sí, pero ahorita no. Y yo: oh, Dios mío, ya un año y un mes, año, 2 meses, años, 3 meses. Y yo decía: Dios, ya, ¿qué pasa? No me están llamando. Y es que cuando uno pasa el año es tenaz. A los que llegan un momento dado que uno se queda sin trabajo, que uno se vuelve un desempleado, después de un año, el año es un periodo crucial para nosotros. Porque yo recuerdo que para mí eso fue mortal. Para mí, después del año, yo recuerdo que el año, yo sentía que yo había nacido para ser un desempleado más. ¿Cuál es tu propósito? Soy un desempleado. ¿Qué sabe hacer? Soy un desempleado. Yo pensaba que yo había nacido para eso, porque yo llevaba mi hoja de vida a todo lado y todo era no. Así que yo decía: ¿para qué llevo mi hoja de vida? Entonces siempre me van a decir que no. Y después de ese año, pasó año y medio y nada. Recuerdo un día que yo estaba en la alabanza y yo en el piano, alabando. ¿Cuántos creen que tenemos un Dios poderoso? Y la gente: amén. Y yo sentí a alguien que me hablaba, me decía: ¿poderoso? Mírese en el bolsillo. Mire cuánto tiene en el bolsillo. Y yo decía: ay, sí. ¿Cuál poderoso? ¿Cuál? Y empecé yo a pelear con Dios otra vez. Y comenzaron mis peleas otra vez con Dios. Después de un año y medio de estar tan bien con Dios, comencé a pelear con Dios otra vez. Y empecé a decirle: Dios, tú no eres real. Porque si fuera real, ¿por qué estoy viviendo? Llevo un año y medio y no tengo, año y 6 meses y no tengo trabajo.
y no pasa nada. Me subí a la buseta, me acuerdo tanto un día, y peleé con Dios como no tiene nombre. Yo le decía, ¿dónde estás? Si tú realmente existes, lo que me pasó en ese día fue simplemente casualidad, fue una cosa, una coincidencia. Eso es que tú no existes. Yo peleé con Dios, me bajé de la buseta con una piedra, y yo que voy bajándome la buseta peleando con Dios, y le decía, tú no existes, tú no eres real, porque si fuera real, y terminé y voy peleando con Dios. Yo que me bajo de la buseta y ¡pum! Veo dos manes en una esquina. Me volteé, los miré, y lo primero que yo dije es: estos manes me van a robar. Volteé a mirar otra vez y empezaron a caminar con una cara. Y cuando empezaron a caminar, lo primero que dije es: estos manes me robaron. Y mientras se acercaban, qué chistoso, mire lo que me pasó. Comencé a cambiar la oración. Y mientras se acercaban, entonces yo empecé a decir: Dios, tú eres bueno. Y los miraba, y entre más se acercaba, yo decía: para siempre es tu misericordia, Señor. Señor, tú estás conmigo. Y mientras se acercaban, yo como que: Señor, manda a tus ángeles a que me protejan, tú eres grande, poderoso. Y uno, como en esos momentos, dejémonos de vainas, pero uno en el fondo, uno en el fondo tiene ese pentecostal arrabalero, ese que uno cuando está y mientras se acercaban, pues se me salió ese pentecostal arrabalero, mientras, en el nombre, ahora mismo, Señor, manda a tus ángeles, ahora mismo. Y mientras se acercaban, yo decía: Señor, ahora, Señor, ahora, fuego, se fue. Y el man se me acercaba, y mientras se me acercaban, los manes me miraban como: hermano, ¿qué le pasa? Yo me acuerdo que yo era: Señor, tú eres grande, poderoso, victorioso. Y pum, venían los manes, me miraron. Los manes me miraban: el man está loco. Man está loco, pasaron, y yo era: santo Dios bendito, uy, Señor. Y me volteé, y ya estaban lejos, y yo: uy, me salvé de esta, Señor, gracias. Y yo, mientras yo me estaba como calmando, sentí como si Dios me estuviera empezando a hablar, y me empezó a decir: Oscar, ¿qué era lo que me estabas diciendo antes? Y yo decía: Dios tiene un sentido del humor muy particular. Y yo le decía a Dios: perdóname, Señor, perdóname, Señor. Y mientras yo estaba ahí, yo sentía como Dios me hablaba a lo más profundo de mi corazón, y entendí algo que a veces nosotros los cristianos no entendemos. Es normal que de Dios dudemos aquí en esta mente. Todos los que estamos aquí, en algún momento de nuestra vida hemos dudado de Dios aquí, en alguno. El que diga nunca he dudado de Dios, ese lo hace mentiroso. La Biblia, mire lo que dice. La Biblia dice que el necio dice en su corazón: no hay Dios. Ojo, no dice dónde, en su mente. El necio dice en su corazón que no hay Dios. O sea, el problema no es dudar de Dios aquí, el problema es dudar de Dios aquí, en el fondo, en el corazón. Ese es el problema realmente. Porque nosotros podemos en algún momento decir: Dios, tú sí serás capaz de cambiar a mí, tú sí serás capaz de cambiar a mi papá, Señor, tú sí serás capaz de sacarme de esta. Pero en el fondo nosotros sabemos que Dios está ahí. En el fondo, en lo más profundo de nuestro corazón, nosotros decimos: Dios, tú estás conmigo. Así que yo en ese momento empecé a entender: Dios, yo sé que el problema no es dudar acá, sino dudar aquí. Y me fui un poco triste conmigo, con Dios, porque yo decía: Dios, qué lástima que haya dudado de ti tantas veces, pero ya entiendo, yo sé que en el fondo yo creo. Y mientras yo voy llegando a la iglesia, hay una ujier en la iglesia. Con esto ya voy terminando. Hay una ujier en la iglesia. Papá tenía la costumbre de ponerla, la puerta era bastante estrecha, y papá tenía la costumbre de poner una ujier, y ella era de tamaño familiar. Y ella, cada vez que uno entraba, todo el mundo tenía que pasar por donde ella. Y ella era una mujer muy cariñosa, le gustaba darle los abrazos a todo el mundo. Así que cuando yo me acuerdo, ella me vio de lejos, y yo sé que tal vez ella dice no, pero ella me vio de lejos y vio que yo venía como triste, como un poco achicopalado. Así que cuando yo me vengo acercando, ella me ve y me dice: Oscar, ven, yo te veo como triste, ven para acá.
pero yo tengo una palabra de Dios para ti. Y me abrazó y me dijo, Dios tiene algo bien grande para ti, me dijo. Cuando ella me dijo esto, lo primero que yo pensé es, esto es lo que siempre le dicen a uno cuando uno está mal. Dios tiene algo bien grande para ti. Yo me acuerdo que la miré y le dije, ay hermanito, gracias hermanita por sus buenas intenciones, amén, amén. Y me entré. Siguiente servicio, ella parada en la puerta, buscándome, yo voy entrando y me dice, Oscar, ven para acá. Y yo sí, me abrazó y me dice, Oscar, Dios tiene algo bien grande para ti. Entonces yo le dije, gracias mi hermanita, gracias por esas buenas intenciones. Tercer servicio, Oscar, ven para aquí. Y empecé yo por dentro, se le rayó el disco a esta hermana. Qué pereza, Dios mío. Y la miré, me fui acercando, le dije, quiero, Dios tiene algo bien grande, grande. Me decía, Oscar, Dios tiene algo bien grande para ti. Y Dios me dijo que te lo repitiera cuantas veces sea necesario hasta que tú lo creas en tu corazón. Entonces le dije, no, amén, yo lo creo, amén. Dios tiene algo bien grande, amén. Y me fui. Pasó una semana, 2 semanas, y en ese mes me llamaron de RCN. Los mismos que eran de Okidoki me llaman y me dicen, Oscar Mauricio, hay un proyecto muy pequeño. Y me decía muy pequeño, y yo me acordaba de la hermanita Bernarda, Dios tiene algo grande para ti. Y ella me decía algo chiquitico, una cosa de nada, era una vaina de nada. Son 10 capítulos, en menos de 2 semanas grabamos eso y listo. Tu participación es simplemente el 20%. Y yo, bueno, ¿lo puedes hacer? Y yo, pues sí, no estoy haciendo nada. Entonces le conté a mi mamá, le dije, mamá, hay un proyecto chiquito de solo 10 capítulos y pues mi participación es solamente del 20%. Pero entonces mi mamá me dijo, pero alégrate, hijo, dale gracias a Dios. Empezaste con algo por lo menos, otra vez, chévere. Y yo, pues sí, mamá, es verdad que feo uno ser mal agradecido. Dios, gracias por esto tan chiquito que me estás dando, que sea una bendición para mi vida. Y me fui para la iglesia y adivine mi mamá quién le dijo. Claro, le dijo a la hermanita Bernarda. Y esa hermanita Bernarda en esa puerta me vio llegar y eso, ella era santo Dios, ay Señor, saltaba como un trompo. Esa hermana me dijo, ven para acá, Oscar. Y yo le dije, hermanita, antes de cualquier cosa quiero que sepa, yo sé que mi mamá le dijo que me llamaron de RCN, pero yo quiero que usted sepa algo. Esto es un proyecto bien chiquito, de solo 10 capítulos. Mi participación es solamente 20%. Amén. Me decía, sí, yo sí. Bueno, no importa, Oscar, Dios tiene algo bien grande para ti. Entonces yo le decía, amén, y fui. Y comencé a hacer este proyecto. Arranqué con este proyecto, me acuerdo que duramos la primera semana, duramos exactamente como 3 semanas haciendo y terminamos el proyecto. El presidente de la compañía vio el proyecto y dijo, oye, qué proyecto tan chévere, yo quiero que hagan otros 10 capítulos más. De esos 10 hicieron otros 10. Entonces ya eran 20 capítulos y yo, wow, 20 capítulos, chévere. El presidente de la compañía vio el programa al aire y dijo, me gusta que hagan otros 20 capítulos más. Entonces ya eran 40 capítulos más. Para que ustedes entiendan las dimensiones en televisión, una serie de televisión bien grande puede durar 80 capítulos. Una novela dura 120 capítulos aproximadamente, puede llegar hasta los 200. Una novela muy exitosa. Así que ya eran 40 capítulos y nos llaman y nos dicen, van a hacer otros 20 capítulos más. O sea, y ya eran 60 capítulos. Cuando yo llegué a los 60, yo dije, esta vaina puede ser grande. Así que fui a la iglesia y adivine quién llamé. Hermanita Bernarda, venga para acá. Venga para acá, hermanita Bernarda. Y me acuerdo que me puse a orar con ella. Y yo empecé con ella a orar, Dios, que este proyecto sea grande, que sea inmenso, Señor, tú tienes un propósito con este proyecto. Y orábamos, me acuerdo que ayunábamos, Dios, que este proyecto sea grande.
De 60 capítulos nos subieron a 120 capítulos. De 120 capítulos a 400 capítulos. De 400 capítulos a 600 capítulos. En el capítulo 900 perdí la cuenta del programa Francisco el Matemático, que fue un programa que duró 6 años al aire. 6 años en donde no solamente lo presentaron aquí en Bogotá, aquí en Colombia, sino también a nivel internacional. Fue como Ecuador, Panamá, a más de 13 países lo presentaron. Yo tuve la oportunidad de viajar a Quito. Me acuerdo tanto que el alcalde de Quito nos recibió a nosotros. Yo no lo podía creer. Y cada vez que algo pasaba así, yo decía: Dios, de algo tan pequeño lograste hacer algo tan grande. Dios solo me trajo para una cosa y recordarles algo. Y con esto termino. Al Dios que tú y yo servimos es un Dios que tiene la habilidad de hacer por muy poco que tú tengas en tu mano. Es más, no solo por muy poco, así no tengas nada en tu mano. Todo lo que nosotros le entregamos a Él, Él tiene la habilidad de hacer algo bien grande. Si hay algo que tenemos nosotros un problema, y es esto, que como creyentes tenemos que reconocer: Dios nunca va a bendecir nada lo que nosotros retenemos. Nunca. Dios solo bendice lo que tú y yo le entregamos. No más. Si tú realmente quieres una vida diferente, entrégale tu vida a Dios. Si en casa las cosas no están funcionando, entrégale tu casa a Dios. Pero nunca retengas y pienses que Dios te va a bendecir cuando todo el tiempo lo único que has hecho es retener y nunca comprometerte con Dios. Queremos que Dios haga cosas grandes en nuestra vida y no hemos sido capaces de entregar nuestra vida al Señor. We're living an extreme day.